que ya esta reserva cierta cantidad de memoria para poder procesar. Entonces, podría ejecutarla como también no. En otras palabras, esto lo podría convertir en una línea de comentarios. O, si gustan, lo ejecutamos, tampoco va a tener algún efecto de importancia. Tercera línea. La ruta, donde vamos a guardar y donde se van a hacer las operaciones. Ejecutamos y ya está. Me parece que ha arrojado un rojo. Ah, no. Ahí. Pero aquí tengo dos. Ya. Siguiente línea. Use relleno sanitario DTA. Puede ser de esa forma o solamente use relleno sanitario. No necesariamente con punto DTA. Cualquiera de las formas es válida, con extensión DTA o sin la extensión. Ejecuto esa línea. Listo. ¿Y qué es lo que tenemos? Ya cargó una base de datos cuyas variables son estas de acá. Minimizamos temporalmente esta ventanita para revisar muy rápidamente la información. Entonces le doy clic en la lupa, browse, para ver la información. 1. ¿Cómo están estos datos? En rojo. Cuando aparecen en rojo, significa que son caracteres, es decir, letras, no números. Si quiero sumar, si quiero sacar el promedio de estas variables, no voy a obtener. ¿Por qué? Porque en este momento están como caracteres. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Voluntario. Acá la profesora arma una columna porque Raúl Mohamed ha hecho esas encuestas, Clodomir ha hecho las otras encuestas, adicionales le ha puesto otro, y acá no sé para qué le ha puesto un J, ¿no? Una variable J. Entonces estamos revisando nada más la base de datos. ¿Está bien? Entonces, en este momento no está listo para procesar. Igualmente lo minimizo porque vamos a volver a revisar. Siguiente línea. The string replace. ¿Qué es lo que hace? Hemos visto los numeritos en rojo. Son cadena de caracteres. Con este comando de string replace, lo que se hace es convertir esa cadena de caracteres en números. Entonces ejecuto. Ejecuto y vuelvo a ver la base de datos. Aquí. Ahora, ¿cómo está? Ahora se ven en negrito, ¿no? Ahora sí son números. Estos de acá sí son caracteres. No se puede procesar, excepto si quiero sacar frecuencias, ¿no? Pero con estos de acá ya puedo trabajar. Eso es lo que ha hecho ese comando de string. De string. Luego, el siguiente dice, reemplaza con 0 valor PSI del individuo 39. Revisamos la basecita de datos. Es una carpeta. Revisamos la base de datos. Y buscamos el registro 39. 39. Entonces, eso ya se debe al hambre. Registro 29. ¿Cuál es su valor? 1. Registro 29, su valor es 1 en PSI. La probabilidad de ser sí. Entonces, ya se ha generado esta base de datos. Pero alguien se da cuenta y ha dicho, profe, hemos digitado mal. En realidad este individuo 29 aparece como que está dispuesto a parar. 1 está dispuesto a parar. Pero en realidad no está dispuesto a parar. Ah, ya, entonces ya veamos. Ejecutamos ese comando. Dice, replace PSI igual 0 in 29. Es decir, que reemplace con 0
el dato que acabamos de ver. Ejecutamos ese comando. Listo. Volvemos a revisar la base de datos. Ahora, ¿cómo es? 0. Lo he cambiado el 1 por 0. Pero lo he hecho desde el do-file. Lo pude haber hecho simplemente ingresando a la base de datos. No, este no es 1, es 1, es 0. ¿No? También es válida la opción. Pero, ¿por qué es importante? Porque cuando se trabaja con bases de datos, es preferible mantener la base de datos tal como está en su forma original. Y yo estoy revelando acá qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Siguiente línea. Drop voluntario. ¿Qué cosa es voluntario? Es una línea en la que la profesora ha puesto quién ha hecho las encuestas. Pero ¿interesa eso en el análisis? No interesa. Este adicional tampoco sirve. Este J tampoco sirve. Entonces, desde el do-file, drop, voluntario, adicional y J. Entonces, las tres líneas lo ejecutamos simultáneamente. Drop, voluntario, adicional y J. Ejecuto. Reviso la base de datos y ya no hay. Entonces, drop significa borrar. No está voluntario, ya no está las otras variables. Luego, tab era. ¿Qué es eso? Tabular las edades, ¿no? En la encuesta aparecía una variable edad. Entonces, cuando le preguntan edad, dice tengo 19 años, 25 años, pero no dicen tengo 25.75 años. ¿Verdad? Entonces, queremos saber cómo están los datos. Los tabulamos, ejecutamos sobre esa línea. Listo. Minimizo. Este de acá también minimizo y ahí está la tabulación. Existe desde 16 hasta 65 años. Por ejemplo, los de mayor frecuencia son los que tienen 30 años. Hay 16 personas con 30 años. ¿Qué hay de raro con esa variable? Rápido nada más. Mientras más nos demoremos, menos vamos a razonar porque vamos a estar pensando en el almacén. ¿Qué hay de raro? El primer individuo tiene 16 años. No puede ser partícipe de la decisión porque probablemente ese jovencito todavía sea dependiente de sus padres. Entonces no puede decir si está dispuesto o no está dispuesto a pagar. Entonces podemos considerar razonablemente desde los 18 años. ¿Ya? Entonces con ese comando hemos logrado tabular la variable edad y hemos identificado que hay alguien que está con 16 años. Luego hacemos zoom y no hay nada por si acaso, no tiene ninguna variable, ¿no? Zoom, summarize, ejecutamos. ¿Qué ha hecho? Como no tiene nombre de ninguna variable, lo que ha hecho es un resumen estadístico de todas las variables. ¿Para qué sirve este comando zoom? Si se han percatado, por ejemplo, esta variable probabilidad de ser sí solamente tiene valores 0 y 1. Y cuando procesamos, en realidad no tiene ninguna interpretación el promedio ni la desviación estándar. ¿No? No podemos decir 0 mujeres, no, probabilidad de ser sí, probabilidad de decir no. ¿Qué vendría a ser 0,71? Un intermedio, sí, casi no. No, eso no tiene sentido. Las variables cualitativas solo deben ser analizados mediante frecuencias, ¿no? ¿Cuántos han dicho que sí y cuántos han dicho no? Entonces, ¿para qué he hecho esto de acá? Para ver si puedo detectar aquí alguna irregularidad, algún dato que sea atípico. Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué dice? Edad mínima 16 años. ¿No? En edad mínima 16 años. Ese fulano no debe estar. Seguimos. Siguiente línea. Drop si edad
menor que 18. ¿Qué va a hacer ese comando? Va a eliminar a ese muchachito de 16 años. Ejecutamos. Listo. Otra vez ejecutamos zoom. Siguiente línea. Ejecutamos zoom. Y tenemos lo mismo. Y ahora, la edad mínima es 20. Efectivamente se ha eliminado al muchacho de 16 años que no tiene por qué estar ahí. ¿Qué es lo que ha pasado? Probablemente alguna estudiante de maestría lo ha visto atractivo al muchacho y le ha preguntado, ¿cierto? Cuando no tenía que preguntar. Tabulamos ingresos y precios. Siguiente, tab, ingreso, precio. Ejecutamos. ¿Qué es lo que tenemos? Tabulación. Ese comando tab, cuando incluye dos variables, quiere decir ingresos, lo va a tabular en términos de fila, ¿no? Y precios en términos de columna. Entonces, es una tablita de doble entrada. Los ingresos, ¿se acuerdan cómo era? Desde 0 hasta 500. Ese es el primer nivel. Luego de 500 a no sé cuánto y así sucesivamente. Entonces, estos son categorías, no son realmente ingresos. Precios. Si está dispuesto a pagar 2 soles, 5 soles, 7, 5 y 15 soles. Lo apropiado, como dije hace un rato, es hacer que esto sea simétrico. Es decir, de 2 a 15 soles, ¿de cuánto en cuánto puedo ir? Quizás acá sería 3.50, acá 7 y acá 15. ¿No? Pero aquí le han puesto 2, 5, 7, 5 y 15. También es válido, pero lo ideal es que esos valores sean simétricos. ¿Qué es lo que aparece? Por ejemplo, cuando tiene ingresos de 0 hasta 500, aquí hay uno que está dispuesto a pagar ¿cuánto? 15 soles. O sea, su ingreso es tan bajo, sin embargo, él está dispuesto a pagar 15 soles. ¿Tiene lógica? No tiene lógica. ¿Por qué? Porque solamente están preguntando cuánto estás dispuesto a pagar. Entonces, esta es una técnica cuantitativa, pero tiene un alto componente de subjetividad. Quizás yo estoy sin empleo y sin embargo respondo sí, estoy dispuesto a pagar. Y peor aún, ¿no? Si me está entrevistando una chica guapa, entonces, ¿cuánto nivel de ingreso? Ay, 8.000 soles. ¿Cuánto es tu nivel? ¿Estás dispuesto a pagar? Claro, ¿cómo no? Yo estaría dispuesto a pagar hasta 50 soles. ¿Qué está pasando? Estoy distorsionando la información, no estoy dando información real. Entonces, eso se hace en el proceso de depuración de la información. ¿Cómo así? Una persona que tiene máximo hasta 500 de ingreso está dispuesto a pagar 15 soles, ¿no? Entonces, eso hay que corregir. Entonces, decimos, drop, borrar si el ingreso es igual a 0 y el precio es 15. Listo, ya hemos borrado. Ahora, ¿qué decía de edad? Las encuestas decían, ¿qué edad tienes? Tengo 16, tengo 18, tengo 20, tengo 30. Y dije, esa no es la mejor forma de recoger la variable de edad. Se debe establecer rangos. Entonces, primero generamos edad 1. Al generar esta variable, todos van a tener valor 0. Luego empezamos. Reemplace esta variable con 1 si la edad es mayor o igual a 18 y la edad menor o igual a 30. Primera categoría. Reemplace con 2 si la edad es mayor o igual a 31, menor o igual que 42. Segunda categoría. Con 3 si está entre 43 y 55. Y 4 si es mayor que 56 grados. Entonces vamos a hacer paso a paso. Generar edad 1. Ejecuto.
Listo. Y ha aparecido exactamente aquí esta valía. Era 1. Vemos la base de datos. Era 1. ¿Qué decía el comando? Reemplace con 0. Toditos tienen valor 0. Todos tienen valor 0. Ponemos al do find. La primera línea. Reemplace con 1 si la edad está entre 18 y 30. Ejecutamos. Vuelvo a ver la base de datos. Ah, ya. Le ha puesto 1 a los que están dentro de ese rango de edad. Y el resto sigue con 0. Siguiente línea. Con 2 a los que están entre 31 y 42. Ejecuto. Veo la base de datos. Ah, ya. Ahora tengo 1, 2, 0. Entonces ya he generado 2 categorías. Entonces, finalmente, ya hemos visto qué es lo que hace. Entonces ejecutamos los siguientes dos comandos que restan, o las 2 categorías restantes. Ejecutamos simultáneamente las líneas 29 y 30. Listo. Reviso la base de datos. Y ahora las 1 son categorías. Categoría 1, 2, 3, 4. Ya no hay ningún 0. Entonces ahora lo hemos arreglado tal como queremos para calcular disposición a pagar. Luego, revisamos. Table o table. Ahora es ingreso con edad, o sea, tabla de doble entrada. Dice C means 3. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una tablita de doble entrada con ingreso y edad, pero en el interior de la tabla lo que va a poner es el promedio de ¿qué? El promedio del precio que está dispuesto a pagar. Entonces, mejor entendemos cuando ejecutamos esa línea. Ejecutamos, minimizo, y lo que tengo es este resultado. Efectivamente, ha utilizado ingreso y edad. Ingresos de la categoría 0, categoría 1, hasta la categoría 5. ¿Cómo está la edad 1? Recuerden que hemos categorizado categoría 1, 2, 3 y 4. ¿Y estos de acá qué son? Los precios que están dispuestos a pagar. ¿No? Precios que están dispuestos a pagar. Entonces, ¿qué decimos? Fíjense. Su ingreso es más o menos bajo. Es bastante joven. ¿Cuánto quiere pagar? 5.21 en promedio. En cambio acá, su ingreso es más o menos alto. Su edad es también bastante madura, ¿no? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? 16.67. Razonable, ¿no? Ingreso alto y edad madura. Entonces aquí detectamos dónde podría haber algún problema. Por ejemplo, está dispuesto a pagar hasta 5 soles cuando su ingreso es relativamente bajo. Siguiente línea de comando. Tabla, ingreso, precio, y dentro de la tabla aparece la edad. Ahora tenemos ingresos, los precios y edades. Segunda categoría de ingreso, está dispuesto a pagar 5 soles. ¿Cuál es la edad promedio? 35.8. ¿No? Entonces, de esta forma consistenciamos. Por ejemplo, este de acá. Su ingreso es alto. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? 15 soles. ¿Cuál es la edad promedio? 38.0. Entonces, fíjense que esos comanditos que son tan sencillos permiten sintetizar la información. Ese es el proceso de investigación, ¿no? Así se hace. Entonces voy entendiendo qué es lo que está pasando con las variables y si hay algo que depurar, obviamente se hace depuración. Listo. Entonces ya tengo consistenciado la base de datos. Hasta ahí solamente hemos hecho limpieza de la base de datos. Empezamos a calcular los modelos lógicos. PSI, la probabilidad de
de que pueda pagar. El precio es cuánto está dispuesto a pagar, edad, edad, educación, el género, imagen, es decir, si percibe que realmente hay problemas. Entonces calculamos el primer modelo. Listo. Ahora que ya sabemos, decimos, el modelo en conjunto es válido, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de la probabilidad de chi cuadrado. El modelo en conjunto es válido. El C1R cuadrado, 26%. 26% de las variaciones en Y son explicadas por este conjunto de variables. Ahora nos concentramos en la validez de los parámetros, ¿no? Y nos fijamos. Primero, imagen. Esta variable, 0. ¿Saben por qué? Revisamos la basecita de datos. Imagen. Ahí está. Arriba. ¿Qué es lo que hay? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. La mayoría son unos. Hay un solo cero. Entonces, ¿qué dicen? Esa variable no tiene variabilidad, dado que uno solo tiene un valor diferente. El resto son unos. Entonces, esa variable es exacta y deberíamos eliminar. Pero revisemos cómo han hecho el proceso. Entonces, sin sacar esta variable, revisamos. ¿Qué variables no son estadísticamente significativos? Revisamos. Este no es significativo, este no y este no. Pero ¿cómo eliminamos? Hacemos el proceso de ajuste del modelo, eliminando uno por uno. No se hace de golpe. Si elimino todas de golpe, ¿qué es lo que pasaría? Elimino este de acá, elimino este de acá y elimino este de acá. 3 de golpe. No es así. Entonces, al que tenga la mayor probabilidad, es decir, primero debe salir edad 1. La variable edad no es relevante. Entonces, reajustamos en el siguiente modelo. Entonces, edad 1, efectivamente ya no está en este modelo. Ya tenemos resultado. ¿Qué observamos? Probabilidades. Género tampoco es relevante. Ingresos tampoco. Pero este tiene mayor probabilidad. Entonces, en el siguiente paso, eliminamos eso. Allá, ingreso acá, lo he dejado. Lo he dejado ingreso. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que género, aquí está, género estadísticamente no es significativo. Pero cuando han hecho el estudio, algunas entrevistadas, algunas personas de sexo femenino entrevistadas, han argumentado apropiadamente cuáles son las razones del por qué deberían pagar algo de dinero para mejorar el recojo de la basura. Entonces el investigador dice, a pesar de que no es significativo, puedo mantener esta variable. Esa es una de las diferencias con los modelos que se calculan por mínimos cuadrados ordinarios. Aun cuando la variable no es estadísticamente significativa, el autor puede considerar, el investigador puede considerar mantener esa variable. Entonces, luego, lo que hace es generar para calcular la disposición a pagar, tenerla calculada como el precio máximo entre 1 más función exponencial a la menos matriz menos x por b. Eso es esa es la forma que ha calculado. Pero acabo de decirles de que esta no es la forma habitual de cálculo de disposición.
a pagar. La forma como se calcula en realidad es esta de acá. Cuando tengo valores negativos en disposición a pagar, entonces puedo corregir con esta fórmula. Esta es una fórmula que corrige la disposición a pagar. Pero en todos los casos, esta fórmula eleva ligeramente el valor de la disposición promedio a pagar. Entonces, nunca vayan de frente por esta fórmula. Directo con precio máximo. No es así. Primero, de esta forma, si encuentro valores negativos, recién modificamos. Entonces, para poder calcular disposición a pagar, ¿qué es lo que ha hecho? Ha calculado este de acá. Generar precio, el precio máximo que es 16 menos el precio dividido entre precio. Entonces genera una nueva variable. Genera una nueva variable, efectivamente aquí está. Si revisamos la base de datos, ahí está esa nueva variable calculada. A partir de esa nueva variable, calcula con el precio corregido, está reemplazando, está sustituyendo al valor inicial del precio. Recuerden que esta es la variable precio. Esta variable está siendo sustituida por este de acá. Entonces, nuevamente calcula logaritmo de la probabilidad, precio, educación y género. Solamente está recalculando el modelo lógico hasta ese punto. Listo. Revisamos. Ya está calculado el modelo lógico. ¿Y qué es lo que aparece? Ya lo ha sacado del lado la variable que tenía valores 1. Género sigue siendo una variable no significativa. Pero repito, por el argumento anterior, la investigadora ha decidido mantener esa variable, a pesar de que su probabilidad de que sea 0 sea alta. Listo. Una vez que está calculado el modelo logit, entonces empieza a calcular la disposición a pagar de acuerdo con esta fórmula. El precio máximo sobre 1 más función exponencial precio máximo sobre 1 más función exponencial elevado al modelo estimado. Esto está representado en forma matricial. Entonces, en el estaca, voy a poner acá para comparar. Entonces, la disposición a pagar, según la autora, es igual al precio máximo sobre 1 más función exponencial elevado a la menos x. Eso es en términos matriciales. Quiere decir lo siguiente. La disposición a pagar va a ser igual a ¿qué? Precio máximo para el caso es 16. 16 sobre 1 más función exponencial elevado a ¿qué? Elevado a menos 3.5 más este valor por esta variable, más este valor por esta, más este valor por esta. Es decir, el modelo estimado. Eso está representado de esta forma en términos matriciales. Acá podría poner, generalizando de la siguiente forma. Entonces sería beta 0 estimado más beta 1 por x1 más el beta 2 por x2, ¿cuántas variables hay? 3. Más beta 3 estimado por x3. A eso sería igual todo esto de acá. Eso está representado en términos matriciales. Revisamos en el DoFi. Revisamos en el DoFi. Efectivamente dice TAC igual a ¿qué? El precio máximo es 16. En
1 más función exponencial elevado negativo, acá está este valor negativo, y aquí viene, en el modelo estimado, la constante más del mismo modelo, la variable educación multiplicado por la misma variable. En este modelo estimado, género multiplicado por género, dividido entre el valor, el parámetro relacionado con el precio. Entonces, calculamos la disposición a pagar. Calculamos toda esa línea. Repito, toda esa línea no es otra cosa que el cálculo de esta forma. Listo. ¿Y qué es lo que ha mostrado? Nada. Pero, ¿qué ha pasado? En realidad sí hemos calculado algo. Disposición a pagar. Entonces vemos la base de datos. Y ahí está. Esa es la disposición a pagar. El primero está dispuesto a pagar con el precio corregido, 7.5, está dispuesto a pagar 6.7 y así sucesivamente. Pero no nos interesa el valor de cada uno, lo que nos interesa es el valor promedio, ¿no? Entonces, ejecutamos la siguiente línea. Generamos disposición a pagar y calculamos el promedio. Entonces aquí está la variable prom disposición a pagar. Revisamos. Ahí está. ¿Qué es lo que ven? Disposición a pagar promedio. Esta columna la ha reemplazado por disposición a pagar promedio. No es la forma correcta. ¿Por qué? Porque si bien me interesa este valor, prefiero tener el promedio, su desviación estándar, valor mínimo y valor máximo, ¿no? Entonces yo les estoy mostrando más o menos tal como lo han procesado ellos y en realidad también estoy explicando cuáles son los errores. Este valor no lo necesito, pero lo prefiero como promedio, desviación estándar, etc. ¿Ya? Entonces, ahí lo ha reemplazado con el promedio. ¿Cómo se hace eso? Se hace de acuerdo con este comando. Ya no es G, sino es EG. Ok. Ahora, calculamos nuevamente. Atiendan, por favor. Calculamos nuevamente, pero calculamos de esta forma, de la forma tradicional. Entonces, para eso, volvemos a calcular el modelo Lorenz. Volvemos a calcular el modelo Lorenz. ¿Ok? Revisamos. Todos los parámetros son significativos, excepto G, pero lo mantenemos ahí. Calculamos otra vez disposición a pagar, pero esta vez le ponemos, como ya tenemos un DAP, le ponemos disposición a pagar 2, pero lo calculamos, repito, de acuerdo con esta forma. Entonces, anteponemos, ¿qué cosa? El signo menos, ¿no? ¿Menos qué? Esto es la constante, esto es el intercepto, más las otras variables multiplicado por su parámetro, educación por su valor, género por su valor. ¿Dividido entre qué? Dice entre beta. Beta es el parámetro del precio. Y efectivamente beta es el parámetro del precio. Pero ojo, no está multiplicado por precio. Esto es sumatoria de qué? Parámetro por la variable. En cambio acá está dividido solo por el parámetro. Entonces, de esa forma hemos calculado la disposición a pagar. Calculamos, listo, ya está calculado y aquí está. Disposición a pagar 2, DAP 2. Siguiente línea, igual generamos, ¿qué es lo que va a hacer ese comando?
otra vez va a generar una nueva columna y le va a poner el promedio. Ejecutamos. Nuevamente revisamos la base de datos. Ajá. Listo. Entonces, fíjense lo que hemos encontrado. Esto es con el dato corregido. Y este de acá con esta fórmula. Esta es la disposición promedio a pagar. Pero como estamos calculando con dos fórmulas, en realidad queda duda, ¿no? ¿Cuál es la válida? La fórmula válida es esta de acá. Esta se utiliza solo si los valores de disposición a pagar, algunos son negativos. Se corrige cuando los valores de DAP, algunos son negativos. Bueno, esto de acá no tienen ustedes, ¿no? Método de selección rápida. ¿También? No deberían tener. Esto es para calcular muy rápido. Si es que esto es de acá, creo que sí. Esto es para estimar muy rápido. ¿Qué es lo que dice? Stepwise dice, calcule por pasos el modelo Logi, considerando todas estas variables, siempre y cuando sean significativos al 10%. Toda esta línea dice, calcule por pasos el modelo Logi, considerando todas estas variables, pero incluya en la salida solo si es estadísticamente significativo al 10%. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y qué es lo que muestra? Efectivamente, lo que he puesto en la condición. ¿Hay alguno que no sea significativo? Ninguno. ¿Significativo? Significativo. Esto de acá es la constante. No lo he eliminado precisamente porque no interesa si la constante es significativo o no es significativo. Pero esto de acá yo recomiendo cuando ya tenga mayor dominio de Stata, cuando ya tenga mayor dominio de Logi y Progi. Lo racional, lo habitual mejor dicho, es que vayan eliminando las variables de acuerdo a las probabilidades. El que tiene mayor probabilidad la van sacando y así sucesivamente. Además, ojo, esta de acá no les da la opción de quedarse con alguna variable, ¿no? Por ejemplo, como hemos visto anteriormente, género me interesa dejarlo, pero aquí no les da esa opción. Simplemente les dice qué variables son significativos al 10%. Punto. ¿Por qué es importante este comando? A veces, como el trabajo que van a tener ustedes, en realidad hay un conjunto muy grande de variables. ¿Por qué? Porque, como les expliqué, se trata de un método cuantitativo, pero tiene un componente muy alto de subjetividad. Entonces, como investigador puedo decir, edad es importante, ingreso es importante, el número de miembros de familia es importante, el color de casa, el color de pintura que he utilizado en su casa también es importante. ¿Por qué? Si lo ha pintado de verde es ecológico, si lo ha pintado de rosado, ese está contra el mundo, etc., ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy construyendo mi propia teoría porque algo he encontrado eso en algunos libros. Entonces, en buena cuenta, cuando se trata de modelos Logi y Progi, puedo poner casi cualquier variable, ¿no? Y cuando tengo 20 variables, tengo 30 variables, ¿cómo hago el proceso de selección? Igual es sencillo hacer uno por uno. Pero si yo no quiero hacer ese proceso de selección y directo quiero irme al mejor modelo, hago este comando y listo. Asunto arreglado. Entonces tiene utilidad cuando ya tienen cierto dominio de la. Ahora este de acá lo que hace es almacenar los valores del modelo Logi y podría tabularlo versus el modelo PRODIT, el modelo CLOG, etc.
Entonces, esta parte de acá ya no la hacemos, porque repito, eso es cuando estamos en otras condiciones. Entonces, en conclusión, este archivo ha servido para explicar dos cosas. Primero, que necesitamos depurar la base de datos, ¿no? Una vez que tengamos depurada la base de datos, recién empezamos a trabajar. Segundo punto, ha sido importante para explicar que la disposición a pagar teóricamente se puede calcular de estas dos formas. Pero hay que tener cuidado. La forma convencional es esta de acá. Se aplica la forma corregida solo si disposición a pagar toma valores negativos. Entonces, con el último archivo, lo que vamos a ver es precisamente eso. En el último archivo sí hay valores de disposición a pagar negativos y es necesario corregir, porque teóricamente ningún valor de disposición a pagar debe ser negativo. Y como tercer punto adicional, que en lugar de ver el promedio o su desviación estándar de la disposición a pagar, ¿qué es lo que han hecho? Lo han puesto en una columna. Eso no es habitual, eso no es lo más apropiado. Entonces, vuelvo a reiterar, no es que esté rajando de esta señora que ha hecho este trabajo de investigación, sino hay que tener cuidado con todos los trabajos de investigación. Imagínense, esto viene a exposición, ¿no? Viene quizás la señora, viene con su asesorado y hacen la exposición. Yo no estoy pensando en nada de bronca ni nada por el estilo, pero tengo que ser riguroso al juzgar. Y cuando juzgo, me doy cuenta de que tiene varios errores. Y obviamente, si ha llegado al punto de la sustentación, estoy en condición de decirle, mire, su trabajo de investigación tiene poca minuciosidad, ha sido poco cuidadoso con su trabajo porque ha incurrido en tales errores, ¿no? Y se lo puedo corregir. Entonces, finalmente, comparen este do file versus lo que ella tiene acá. Porque cuando hicimos el curso, nos dijeron, en realidad no tienen nada que hacer, simplemente no se preocupen, no lo digiten, entren al PDF, lo copian y lo pegan, es visible. Entonces, así como en este grupo, algunos se entienden rápido, otros se entienden un poco más lento. Mientras algunos estaban preguntando, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Yo me percaté del problema aquí en la fórmula. Si revisan, esta fórmula no está bien. Y entonces se puso a revisar sus libros, etc. Cuando uno comete un error, lo razonable es decir, disculpen, es un error mío, efectivamente. Es peor de que yo trate de convencerlo. No, pero es así, revisen el capítulo tal, etcétera, etcétera. Media hora para explicar de que yo no me he equivocado, cuando soy consciente de que me equivoco. ¿Cuál es el problema? Somos seres humanos, por equivocar, ¿no? Entonces, es mejor decir, me equivoqué. Pero la señora empezó a hablar y ya, pero bueno, no te has equivocado, listo, ¿no? Entonces, Espero que fue un cero. yo le iba a enviar el archivo corregido, pero yo también me molesté porque como no admitió su error, que siga predicando con su error. Tal vez sí es correcto, está mal. Debería enviarse, ¿no? Debería enviárselo, ¿no? Porque él está enseñando en Ayacucho, va a otros lugares, y si está enseñando con errores, etc. También error de mi parte, ¿no? Pero yo me molesté porque se puso terca. Y bueno, pues si no quiere corregir, no lo corrige. Desde mi punto de vista, eso dice la teoría y lo vamos a confirmar con el otro trabajo. ¿Ya? Listo. Entonces, con ese de ahí no tenemos nada que hacer. Eso es todo. Tal vez. No estamos, hemos salido. ¿Quién quiere que vamos a hablar? Edwin. ¿Qué pasa, desgraciado?
Hemos hecho relleno sanitario. ¿Cómo le hemos hecho relleno sanitario? Adelante. Ya. Va a exponer. Ojo, ojo, algo más me está obvio. Relleno sanitario. Hemos utilizado el TOEFL, ¿verdad? Por favor, aquí sí. Hemos utilizado el TOEFL, ¿no? Y hemos corregido la base de datos. Pero ese TOEFL está preparado. Al principio dicen clear all, borre todo. Y todas las modificaciones están hechos ¿dónde? No están hechos en la base de datos. Bueno, Chistecito, chistecito. decía, todas las correcciones lo hemos hecho a partir del TOEFL. Esa es la forma de manejar una base de datos. ¿Por qué? En este momento voy a aperturar relleno sanitario, la base de datos. Ustedes quédense tal como están. Reviso. ¿Algo ha cambiado? Nada. Está exactamente igual como habíamos empezado. Entonces, los comandos que se ejecutan a partir del TOEFL solamente lo afectan a la base de datos cuando estoy procesando. Una vez que termino, mi base de datos queda exactamente intacta. Ese es el enfoque americano. ¿Por qué se les explico eso? Porque yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente que ha hecho doctorado en Carolina del Norte, en Estados Unidos, otro en Canadá, etc., ¿no? Y con SAS funciona exactamente igual. Se hace la programación, recupera la base de datos, se trabaja todo lo que uno quiere hacer y lo que guarda es el archivo ejecutado. La base de datos permanece exactamente igual. Ese es el enfoque que tienen los americanos. Y esta señora, como ha hecho su maestría, creo, en Estados Unidos, obviamente vienen con ese conocimiento, lo cual es bueno, es un aporte positivo. Entonces, cerramos la base de datos. Para terminar, para la clausura, utilizamos esa base de datos, Parque Molino de Flores. Eso es un trabajo de Walter Tudela, también está aquí en este mismo archivo. Aquí dice por qué, etcétera, creo que está la encuestita, sí, también está la encuestita, etcétera. Son varios casos que hemos analizado, pero entre ellos está también ese trabajo Parque Molino. Los detalles ya ustedes lo revisan. Entonces, cierro todo el Stata, sin grabar nada. Y nuevamente me ubico acá en una relleno sanitario. Parque Molino de Flores, ¿no? En el TOEFL. Botón derecho, propiedades, marco la ubicación, control C y cierro. Listo. Me estoy llevando la ubicación, la ruta, nada más. Y aquí le doy doble clic. TOEFL. Listo. Ya está el TOEFL. Entonces ahora marco todo lo que está en rojo, lo pego y ya está, comillas al final y al inicio. Ya tengo la nueva ruta. ¿Cómo empezamos? Igual, con clear, cierra todas las bases activas si es que están en ese momento. Segment 120, ejecutamos por si acaso, repito, desde la versión 12 no requiere ese comando. Empezamos. Use Parque Molino de Flores. Use Parque Molino de Flores, también he explicado. Puede ser con punto DTA o simplemente sin la extensión. Ya está. Entonces, ahí tenemos las variables de esa base de datos. Las variables están explicadas en este archivo que ustedes tienen.
Aquí están la encuesta, las variables, etc. Listo. Revisamos muy rápido. La base de datos. Como observan, también está de color rojo. Quiere decir que si aplicamos zoom, ahí no va a aparecer nada, porque están como cadena de caracteres. Entonces ejecutamos. También. Por si acaso eso de rojo, también van a encontrar en las bases de datos de now. Entonces ese comando de string es importante. De string replace. Aplicamos y ya sabemos que en vez de rojo ahora están en el. Y se puede aplicar el comando zoom, que lo que va a hacer es un resumen estadístico de todas las variables, así sean pertinentes o no sean pertinentes. ¿A qué me refiero cuando no son pertinentes? Estas variables son cualitativas, solamente deberíamos sacarle frecuencias, pero nos sirve para detectar si hay algún error. En este caso, la forma como lo ha trabajado, si lo ha trabajado en Excel, no sé en qué, pero ya tiene la base de datos depurada. ¿Observan algún error? Ninguno. Entonces están listos para poder trabajar. Empezamos entonces. Calculamos el modelo log con todas las variables. ¿Listo? Revisamos. Probabilidad de que el modelo en conjunto o los parámetros en conjunto sean iguales a 0. No, modelo altamente significativo. 38% de las variaciones de Y son explicadas por este conjunto de variables. En segundo lugar, ¿qué variables no son significativas? No son significativos género, tamaño del hogar y edad. Pero tenemos que empezar a eliminar uno por uno, de acuerdo a la probabilidad. ¿Quién debería irse primero? TAH, ¿no es cierto? Tamaño del hogar. Ok, ¿eso es lo que hace o no? Si es que no está loco, ¿no? Sí, efectivamente, TAH ya no está en este siguiente nivel. Recorremos. Verificamos. ¿Qué no es significativo? No es significativo género, no es significativo edad. ¿Quién debe irse? Género. Género. ¿Se elimina género? Sí, se elimina. Ejecutamos. Ya no se escribe, ¿no? Revisamos. ¿Qué variable es significativo? Edad. Debe irse edad. ¿Se puede edad? Sí, se puede. Ok. Y llegamos al modelo perfecto. Imagínense que en el paso anterior, la constante creo que no era significativa. Ahora hemos eliminado esa variable y todos resultan ser significativos. Entonces ese es el modelo perfecto. Cuando tenemos el modelo perfecto, inmediatamente calculamos la disposición a pagar. ¿Dónde significa que son significativos, ingeniero? Estos valores deben ser menores que 0.2. Borradora 0.6, 0.2, 0.5. Ya. Entonces, como ya hemos hecho la primera parte, ahora puedo explicar un poquito en detalle cómo se calcula esta DAT. Tienen que analizar, tienen que hacer ustedes este cálculo con otra base de datos, ¿no? Dice, menos adelante. Alfa 0 es el intercepto. ¿Qué cosa es el intercepto? Menos 2.47. Entonces, el poquito está afectado por negativo. Entonces, menos 2.47. ¿Qué es lo que tengo que reservar? Este de acá. Precio. Ese va a ir en el denominador. Pero aquí va a ir más 0.95 multiplicado por ING. ¿No? Más 0.77 multiplicado por EDU.
más 1.28 multiplicado por PAM. ¿Qué cosa es PAM? Percepción ambiental. ¿Entre qué? Entre el beta de precio, entre el parámetro de precio es menos 0.14. Entonces, llegan a su casa y hacen esta comparación. La línea de comando que estamos ejecutando está haciendo básicamente eso. De manera resumida, con los valores que ha calculado el propio Stata, pero lo estamos haciendo en una línea de comando. De esta forma se puede calcular. Si escriben en otra línea exactamente igual, les va a salir un valor parecido. ¿Por qué parecido? Porque estoy omitiendo el resto de los decimales. Si quiero que me salga exactamente igual, incluyo todos los decimales. Entonces, esta forma versus la que está en el Stata son similares. Entonces ahí está. Disposición a pagar menos signo adelante. La constante más ingreso, el parámetro del ingreso multiplicado por el ingreso, más el parámetro de educación multiplicado por educación, más el parámetro de percepción ambiental por percepción ambiental. ¿Dividido entre qué? Dividido entre el parámetro del precio. Y acá no le está poniendo como yo le puse menos 0.14. Directamente está jalando ese valor. Directamente está jalando ese valor. Entonces, terminamos. Disposición a pagar. Listo. ¿Qué ha hecho? Agregado aquí esta variable. Disposición a pagar. Revisamos. Esos son los valores de disposición a pagar. Reviso. Y búsquenle 3 pies al gato. ¿Hay un valor negativo? Sí. Ahí está el valor negativo. Ahí es, en este caso es que se utiliza la otra fórmula, con precio correcto. Entonces, eso lo he visto en la base de datos, pero si es una base de datos más grande, no voy a estar buscando cuál es, si tiene un valor negativo o no. ¿Qué hacemos? Le pedimos un resumen estadístico de esa variable. Sunda. Summarize. Entonces dice, son 150 observaciones, el promedio es 23.34, tiene una desviación de 14, el mínimo es menos 5 y el máximo es 64. Entonces, a diferencia del caso anterior, ¿ahora qué tenemos? Tenemos un promedio de la disposición a pagar, cómo corresponde su desviación estándar, su valor mínimo o valor máximo. Así deberíamos ver, ¿no? Pero ¿cómo han hecho ellos? Han puesto este valor en toda la columna. Eso no es correcto, ¿no? Entonces, nos toca corregir esto. Y eso sí lo hacemos con la siguiente forma. Ingreso. Si tuviéramos ya hasta ahí todo conforme, obviamente calcularíamos MFX. ¿Qué cosa era el MFX? Efectos marginales, ¿no? Entonces, si tuviera ya todo perfecto, diría la probabilidad de que estén dispuestos a pagar sería del 69%. Si el precio a pagar se reduce, la probabilidad se incrementaría, la probabilidad de que puedan pagar se incrementaría en cuanto en 3%. Si los ingresos se incrementan, la probabilidad de pagar se incrementaría en 20%. Si la educación mejora, es decir, pasan al siguiente nivel de educación, la probabilidad de pagar mejoraría en 16%. Entonces, ¿qué es lo que dice eso? Que la capacitación es muy bueno para que puedan entender, la población entendería mejor si tendría mejores niveles de educación. La percepción ambiental.
Si mejora la percepción ambiental, la probabilidad de que estén dispuestos a pagar se incrementaría en 30%. ¿No? Esos son los efectos marginales. Pero resulta que no tenemos todavía la disposición a pagar. Perfecto. Tenemos un valor negativo. Entonces, ahí sí hacemos la corrección. Entonces, la corrección es precio corregido en valor máximo, que es 40, menos el precio dividido entre precio. Si observamos en la base de datos, precio, fíjense, 5, 10, 15, 20, 25, 30. ¿No? Lo que le explicaba hace un rato. Si tengo valores de precio a pagar entre 5 y 30, esto es lo conveniente. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Esa es la forma correcta. ¿Por qué 40? En realidad podría ser con 35, porque la siguiente escala es precisamente 35. Entonces, el autor en este caso ha utilizado 40. No sé cuál habrá sido su criterio, pero mi criterio es que si es 30, el siguiente es 35. Y ese debería utilizar. Y con eso he hecho la prueba y en realidad no hay tampoco ningún inconveniente. Entonces, simplemente corregimos el precio. Esa línea corrige el precio y obviamente genera una nueva variable. ¿Cuál es esa variable? Este de acá. PCR o precio corregido. Luego, volvemos a estimar el modelo lógico, pero ya no con el precio anterior, sino con precio corregido. ¿Listo? Volvemos a calcular y los parámetros siguen siendo válidos estadísticamente. Está perfecto el modelo. Como está perfecto el modelo, calculamos, ¿no?, la disposición a pagar. Pero ya tenemos una variable TAP. Entonces ahora le ponemos TAP R. Entonces esta es la fórmula corregida. La fórmula corregida. ¿Cuál es esa fórmula corregida? Precio máximo. Está escondiendo. Función exponencial, este de acá, ¿no? Precio máximo sobre 1 más función exponencial elevado a la menos todos los parámetros estimados. Calculamos, listo. Efectivamente debe haberse generado una nueva variable. Revisamos. Ahí está, DAP-R o DAP rectificado. Y en ese DAP-R obviamente ya no debe haber valores negativos. ¿Cómo sabemos? Ejecutamos la siguiente línea de comando. Siguiente línea de comando es sum. Resumen de DAP-R. Listo. Se acabó el cuento. 150 observaciones. El DAP anterior era 23. Ahora es 24.3. Esta fórmula corregida, entonces, en todos los casos, lo que hace es incrementar ligeramente el promedio de la disposición a pagar. La desviación estándar es 12, ahora el valor mínimo es 1.30 y el valor máximo es 21. Ahora sí es razonable en términos económicos, ¿no? Entonces, estos valores, como esta es una publicación, entonces, sí se puede contrastar con lo que realmente ha hecho el autor. Lo que quiere decir que todo lo que hemos procesado está bien. Entonces, esta segunda forma de procesamiento es la forma correcta. Del otro también tiene aspectos rescatables, como se depura la base de datos, etc. Listo. Entonces, la conclusión es que para calcular disposición a pagar, primero necesitamos encontrar el modelo lógico o el modelo Profit perfecto. Si comparamos, si tuviéramos más tiempo, haríamos lo mismo con el modelo Profit.
pero en todos los casos vamos a encontrar que el modelo login siempre es mejor que el modelo Profit. Por esa razón es que ya ni lo hemos tocado el modelo Profit en estos casos. ¿En qué consiste el trabajo? El trabajo de esta última parte está relacionado con esta investigación. Es una tesis que lo pueden revisar de pe a pa. Dice artículo publicado, magíster en economía del medio ambiente y recursos naturales. Entonces, el trabajo obviamente no es muy extenso, es sencillo de leer, tiene más o menos lo mismo que el resto de los trabajos y van a encontrar aquí, por ejemplo, aquí están descritas las variables. ¿Qué variables ha utilizado? Dice signo esperado, esa variable espera que sea negativo o negativo. Aquí en forma de pago no queda muy claro cuál es la relación. Entonces ni siquiera podemos predecir en algunos casos qué tipo de relación esperamos, si positivo o negativo, ¿no? Aquí hay otra también en el que no está muy claro. ¿Cuántas variables tiene el 14, 15, 17, 23 variables. Tiene 23 variables. Lo que quiere decir que ahora el trabajito es un poquito más extenso. Vamos a ir eliminando uno por uno, ¿no? Para eso, aquí mismo está la base de datos en el anexo, pero yo se los pongo fácil. Y a la base de datos la he convertido en Excel, ¿no? Aquí está la base de datos. Y con el que tienen que trabajar es con esta columna de acá. Disposición a pagar versus todo el resto. Entonces hacer ese trabajito es sencillo porque llevo toda la hojita a Stata y voy eliminando, ¿no? Este tiene alta probabilidad, -1, -1, -1, ya se van dividiendo. Cuando ya tienen el modelo perfecto, recién calculan disposición a pagar. Si le sale un valor negativo en disposición a pagar, entonces corrige, pero no es así. Aquí no hay valores negativos, es decir, es suficiente con este de acá, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que pueden utilizar el do-file del segundo ejercicio que hemos hecho, de Parque Molino de Flores. Porque acá la base de datos igualmente ya no requiere depuración, ya está depurado. Todo lo que tienen que hacer es calcular el modelo perfecto y a partir de ese modelo calcular disposición a pagar. Modifican en el archivito y ya está. ¿Cómo van a hacer? Voy a generar igualmente, como tengo que asegurarme que todos trabajen de manera individual, genero números aleatorios y, por ejemplo, a mí me toca eliminar el registro 3, el 15 y algún otro por ahí, ¿no? Ejemplo, estoy poniendo, ya no lo voy a explicar en el trabajo por si acaso. Entonces, además, si me han tocado los números aleatorios, 3, entonces marco el 3, botón derecho, elimino. Entonces, ya he eliminado el registro número 3. Me parece que acá me falta el número de registro. Además, ¿qué me toca eliminar? O también puede ser secuencial, ¿no? 3, 4, 5, 6. Creo que no es más fácil así. Entonces, si me toca eliminar 3, 4, 5, 6, marco 3, 4, 5, 6. Listo. Elimino. Ya está. Ya tengo una base de datos diferente del resto. Voy a hacer, en términos de procesamiento, exactamente igual que el resto, pero no voy a tener resultados idénticos, ¿no? Entonces, a otro le tocará eliminar el 15 al 20. Ya. Entonces, agarro la base de datos, elimino del 15 al 20 y ya tengo también otra base de datos particular. Entonces, de esa forma, cuando me entreguen sus trabajos, así como han hecho en el segundo trabajo, voy a calificar individualmente a cada uno. Y nadie se ha copiado de otra persona. Si se ha copiado,
Entonces les he puesto una nota bien grande, ¿no es cierto? Si hay dos o más trabajos idénticos, no interesa quién es el original y quién es Bamba, todos los trabajos que tienen valores idénticos tienen calificativo 0. Entonces no interesa quién es el original, quién es el Bamba. Es suficiente que yo verifique dos o más trabajos exactamente iguales, simplemente anulo el trabajo, ¿no? Porque ya sale fuera de la ética, ¿no es cierto? No, lo que pasa es que yo he visto que mi compañero es buena gente, etc. No, aquí no cuenta ese aspecto. Lo que cuenta es que trabajen cada uno con la base de datos que les corresponde. Entonces, en eso va a consistir el último trabajo. Este último trabajo, como van a dar su examen el día de mañana, no puedo decir para mañana me lo hacen, ¿no? Porque en todo caso, el profe, ¿qué hago?